Pues bueno, mi nombre es Juan Manuel Cifuentes, ¿verdad? Me conocen, pastor en Betel, en Juárez. Pues aquí estamos a la orden para servirles. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Rivera, estoy pastoreando allá en García, Nuevo León, específicamente en el área de Santa María, y es también para mí un gusto poder estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Jonathan Brizuela, estoy pastoreando en la iglesia La Viña, estamos en el centro de Monterrey, ahí en Madero, así que ahí estamos para servirles también. Y agradecido por la invitación. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿cómo puedo fortalecer mi relación con mis padres? La escritura es muy clara. Hay un mandato en la escritura: honra a tu padre y a tu madre. Y se repite a lo largo de la Biblia, tanto en Éxodo, tanto en Efesios. ¿Cómo puedes fortalecer tu relación con tus padres? Cumpliendo con este mandato. Voy a leer un pensamiento de un pastor antiguo, Thomas Watson. Dice: es necesario el respeto y el amor hacia los padres, en palabra y acciones. Cuando hablan de sus padres, los hijos deben hablar honorablemente de ellos. Tienen que hablar bien de ellos, si es que eso merecen, ¿verdad? Y en caso de que por debilidad un padre o una madre cometa una indiscreción, el hijo debe hacer todo lo posible por disculparlo con sabiduría. Entonces, ¿cómo fortalecer esto? Es no olvidarse eso. Hay un mandato de Dios y ese mandato no es por un periodo corto, sino es para siempre. Sí, creo que una de las cosas que a mí me ayuda también a entender, aparte de lo que menciona el pastor, es saber que muchas veces no conocemos el trasfondo que tienen nuestros padres y que probablemente algo que a nosotros nos cuesta como fomentar, que es porque realmente ellos tampoco tuvieron una relación fuerte con sus padres. Entonces, cuando uno intenta tener esta relación con sus padres o profundizar en relación, ellos automáticamente pueden entrar como en o poner una barrera, porque ellos no saben tampoco el cómo. Y eso complica todavía más. Y podemos caer en el extremo de decir, de juzgar incluso a nuestros padres porque no nos dan desde nuestra perspectiva lo que ellos deberían de hacer intencionalmente en tener una relación con nosotros, y volvemos la relación con nuestros padres con una idea más de yo hago y tú no haces por mí, y deja de ser genuino, porque es papá o mamá, tú no tienes esto conmigo y pues yo quién soy para así dártelo, cuando nuevamente no conocemos el pasado de nuestros padres. Entonces creo que de la misma manera en la que necesitamos fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial, ¿no? Si yo carezco de entender el amor que Él tiene por mí, que muchas veces yo no le muestro a Él, eso me cautiva a decir, mis padres merecen esa misma gracia y amor que el Dios mismo me ha dado a mí a través de Jesucristo. Fortalecer la relación con mis padres va a proceder de una relación que yo tengo con Dios, que me va a llevar a seguir mostrando gracia a mis padres, al ellos no entender o no saber el cómo profundizar en una relación conmigo. Bueno, creo que algo importante en toda relación es también entender el principio detrás. Muchas veces vemos a nuestros padres como esa persona que siempre está ahí para negarme todo, ¿verdad? Y yo veo a mis propios hijos donde de repente les escucho decir, y tú siempre dices no a todo. Dices no a todo, entonces ahí luego empiezo yo a discutir con él también. Pero creo que es importante dejar bien en claro que el principio detrás no solamente es tener una persona de policía, sino entender que hay un diseño de Dios detrás de la relación. Entonces, ese principio, cuando yo entiendo, hay un diseño sabio de parte de Dios para llevarme con mis padres, entonces es bueno, no es algo malo. Es como cuando tus papás te dicen, cómete las verduras. Entonces, guácala, ¿no? Horrible. Pero detrás está la idea que sea sano. Entonces, lo mismo, cuando Dios nos dejó a nuestros padres, nos dejó con esa idea importante que eso es sabio, eso es algo bueno. Así que si Dios me dio estos padres, eso es bueno. Eso es lo primero, creo que entender el principio detrás. Dios me dejó unos padres como un diseño sabio. Dios no se equivocó al darme padres, es un diseño. Y creo que lo segundo importante a entender es el término relación.
Entonces ahí ya me está diciendo algo. ¿Cómo voy a fortalecer la relación? Me está indicando que hay cosas que se deben de hacer intencionalmente. No vas a fortalecer una relación con tus padres si tú no te interesas por ellos. O sea, no vas a conocer más si no platicas con ellos. Entonces, toda relación tiene que ser recíproca. No vamos a tener una gran relación con nuestros padres si cuando ellos comienzan a hablar, tú pones los ojos hasta atrás y ves tus orejas, ¿no? O sea, ahí va otra vez el viejo, ¿no? Ahí va otra vez contándome sus cosas. O sea, en ese momento yo ya estoy poniendo barreras para decir, no me interesa la relación con mis padres. Las relaciones, yo quiero fortalecerla, quiero escucharte. Oye, ¿qué opinas de esto? Oye, cuando él te da una opinión es, a ver, voy a escucharlo. Y algo que le digo a mis hijos es, te llevo 30 años, así que algo sé más que tú. Y eso ayuda también un poco a entender, bueno, mis papás saben más que yo, ya pasaron por esto, puedo escucharlos, puedo también animarlos, puedo también decir, oye, cuando necesites algo voy a orar por ti. O sea, es fortalecer la relación. Así que creo que eso, un principio es la sabiduría detrás de las relaciones, y dos, que es una relación recíproca. Papá, ¿cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en el tráfico? ¿Cómo te fue con el carro, con el jefe? ¿Cómo te va con tu equipo, no? O sea, todas esas cosas ayudan a fortalecer y que no seas un ser extraño para ellos que come la comida que está en el refri, pero sino que sepa que tiene un hijo también, una hija con el que puede hablar, interesarse, aunque sean temas bien difíciles. Entonces, creo que eso ayuda a entender un poquito más las relaciones. Muchas gracias por sus respuestas. Y la siguiente pregunta que tenemos preparada es: ¿cómo puedo reaccionar si mi papá o mi mamá es negativo cuando quiero proponer un acercamiento? Algo bien importante que debemos de recordar es que nuestros papás también han sido afectados por el pecado. Y creo que cuando entendemos que el pecado ha arruinado todo, debemos de entender que nuestros papás también van a equivocarse. Muchas veces tendemos a idealizar a nuestros padres, porque normalmente nuestros padres fueron nuestros superhéroes, ¿verdad? Fueron aquellos grandes personas, y pocas veces pensamos en un papá que se equivoca, en un papá que tiene una mala actitud. Pero yo tengo que entender que mi papá y mi mamá también luchan con el pecado que les afecta. Un mal día, una situación no resuelta, una situación compleja de sus vidas, y a lo mejor yo me quiero acercar a ellos y ellos tienen una mala actitud, y entender que esa mala actitud sale de un corazón pecaminoso. Entonces, creo que eso es igual, volvemos al principio. Hay un principio fundamental, y es que el pecado también afectó a mis padres. Y mis papás son pecadores, mis papás tienden a reaccionar también en una situación compleja. ¿Cómo hago con eso? Bueno, la Biblia me da algunas ideas importantes, y es que no respondamos con ira. Si tu papá trae una mala actitud y tú te quieres acercar a él, si tú reaccionas igual, no vamos a llegar a nada. Entonces la Biblia me dice, pues, enfrenta las cosas en paz, tranquilidad, escúchalos, alguna situación compleja que han pasado, pero sobre todo aborda las situaciones con humildad. Si tú quieres abordar la situación, dile a Dios, dame humildad porque voy a hablar con alguien que es pecador. Entonces, un papá pecador, una mamá pecadora y un hijo pecador, entonces genera fricción. Es difícil, pero la Biblia me da una línea, y es en amor, habla las cosas, en humildad, y sí, no te lo tomes personal. Nuestros padres, si son creyentes, creo que no están pensando cómo molestar a un hijo. Pero pues sí, creo que eso nos ayuda a cómo enfrentarlo mejor, sabiendo que hay un pecado que hay que afrontar y hay que orar. Pedir mucha sabiduría a Dios. Creo que algo que me ha impresionado mucho a la medida que meditamos en la palabra y esta nos va transformando es esta dinámica que nos dice la palabra de Dios en cuanto al corazón de Jesús. La palabra de Dios nos dice que Él tiene un corazón manso y humilde. Y manso implica que no es de gatillo fácil. Y humilde es que a pesar de su posición de Dios, está cercano a nosotros, ¿no? Y cuando pienso en esto, abonando un poquito a lo que dice también Jonathan, me lleva a ver a mis padres o a verlos y no ser gatillo fácil en la respuesta que yo les puedo dar en consecuencia a la respuesta que ellos me dan. Es decir, la Biblia nos dice no pagues,
mal con mal, no debemos ser reaccionarios ante padres que probablemente, otra vez, y voy a repetir a lo mejor mucho esto, pero su pasado no justifica su accionar en el ahora, pero sí ha sembrado en ellos consecuencias que nos afectan a nosotros como hijos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con padres, sea creyente o no, yo necesito modelar a Cristo, necesito mostrar el mismo corazón que Cristo, que Dios ha puesto en mí a través de su Espíritu Santo, en no ser gatillo fácil en respuesta como Él o ellos están actuando hacia mí. ¿Cómo es posible o cómo puedo hacerlo? Dependencia de Él, lo cual no es tan simple como parece, sino que es complicado para nosotros porque honestamente si mi padre empieza a tener esta actitud seca conmigo, automáticamente yo quiero también tenerlo con él, porque somos caídos también, decía Jonathan, nuestros padres son caídos, también están afectados por el pecado. Entonces yo, al ser consciente que mi padre o madre están en un mal momento, creo que en vez de aplanar el botón de la olla de presión y que esto truene más, mostrar esa misma gracia y misericordia que el Señor muestra conmigo en su mansedumbre y en su humildad también. Entonces pienso que ante padres reaccionarios, sobre todo si son padres que no son creyentes, el llamado es mostrar a Cristo en esta relación, no pagando mal con mal, no reaccionando como ellos, sino mostrar ese dominio que viene a través del Espíritu Santo en nosotros como fruto, y mostrar esa mansedumbre y humildad que Cristo mismo nos modeló a nosotros. Esto es algo que Él solamente puede hacer y tus padres son herramientas para formarlo en ti. Si tus padres son de esta manera, que explotan con cualquier cosa y tú quieres acercarte a ellos y automáticamente ellos empiezan a avivar la llama de la emoción y enojarse, también yo pensaría que es un instrumento de Dios para trabajar en el corazón que tú tienes y llevarte también a forjar un carácter que tú careces. Porque nos gusta que nos escuchen, pero también, no sé quién de los dos decía hace un momento, cuánto nosotros escuchamos también a nuestros padres en las luchas que ellos puedan tener. Cuando estaba reflexionando en estas preguntas, decía, ¿me están preguntando de un joven en la actualidad? ¿O es un joven atípico? Porque sinceramente en nuestra juventud, pocos hacemos esto. Pocos de nosotros en nuestra juventud nos preocupamos por pasar tiempo con nuestros padres. Pocos en nuestra juventud nos preocupamos por tener una verdadera plática con los padres. Algo que decía Jonathan, que dice Jorge también, cómo ese acercamiento se está dando con los padres. Medito yo también en mi propia juventud y son pocos esos momentos. Entonces digo, qué extraordinario que esto fuera así, ¿verdad? Porque si vamos a la realidad, quienes huimos somos los jóvenes, quienes huimos somos los hijos, la mayoría de las ocasiones. No es que los padres nos rehuyan o sean la gran mayoría de las veces negativos a un acercamiento con nosotros, somos nosotros los que no queremos ese acercamiento con nuestros padres. Permítame empezar con ello, porque creemos que nuestros padres ya pasó su etapa, ya pasó su época. En la actualidad pareciera que ellos no tienen nada que enseñarnos. Nosotros estamos más capacitados que ellos, somos más estudiados que ellos, tenemos más títulos, tal vez ganamos más dinero que ellos, tenemos más aptitudes, más aprendizajes, tal vez hablamos más idiomas que ellos. Y a veces consideramos que no tienen algo bueno o algo más que agregar a lo que nosotros ya tenemos. Obviamente no es así. Por más humilde que sea nuestro padre, Jonathan decía, simplemente la experiencia de la vida es algo que nosotros lo vamos a lograr cuando vayamos en sus edades, tal vez en ese sentido. Entonces, como primer punto es recapacitar que tanto tiempo estoy disfrutando de mis padres, porque va a suceder un momento en que ya no los voy a disfrutar, o que ya no los voy a poder disfrutar como quisiera. Cuando se casen, ahí se van a dar cuenta, quisiera estar con mis papás y ya no se va a poder. Y cuando nuestros padres partan de aquí, de este mundo, pues ni siquiera los voy a poder ver en alguna ocasión. Entonces, en primer punto quisiera partir con eso. Pues dije, qué joven tan atípico en ese sentido. ¿Cómo reaccionar cuando tu padre pareciera que es lejano también a tu acercamiento? ¿Cómo es más probable que lo veas? Entre hijas y papás, tal vez. Es menos probable entre hijos y mamás.
Sin embargo, bien lo han comentado mis hermanos, el trasfondo tiene algo que ver, la educación tiene algo que ver, el pecado tiene mucho que ver, pero Cristo es el que viene a restaurar todo. Entonces, ¿es sencillo? No es sencillo, pero sin duda debemos confiar en la gracia del Señor y también, en este sentido, no amargar la vida de nuestros padres. Eso también es muy importante porque dice Proverbios, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Cuántas veces también no son nuestras palabras, son nuestros hechos a veces también los que dicen, pues mi padre se comporta de esa manera, yo me voy a comportar un tanto más allá con él, un tanto más allá con ella? Entonces ahí debemos tener mucho cuidado porque lo que estamos acarreando a esa relación con los padres y ese probable acercamiento es que tal vez no queremos un acercamiento tal cual, queremos algún beneficio. Y si es verdadero acercamiento, el perdón debe ser la base, porque nosotros también fuimos perdonados como ya ellos dijeron. ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo? Y desde ahí partirá cuánto es posible perdonar a mis padres, ¿no? En ese sentido. Entonces, resumiendo, que tanto estamos disfrutando a nuestros padres en hoy, en este tiempo, simplemente nos estamos acercando, si lo estamos haciendo y parece que nuestros padres son un tanto parcos, si lo quisiéramos decir así, pues también poner en las manos del Señor esa relación con ellos y que el Señor obre en ellos y en todos los aspectos de su vida, pero también en la nuestra, por seguir mostrando mansedumbre, amor, bondad para con ellos. Hay un colegio que nos acaba de hacer una pregunta muy relacionada a esto. Se le debe ya en este caso. ¿Pueden los padres aprender a través de sus hijos a mejorar o fortalecer su relación? Sin duda, los padres también tenemos que aprender a ser humildes. En muchas ocasiones, uno de los grandes pecados de nosotros como padres es creer que por ser los padres, los hijos no tienen nada que enseñarnos. También a la inversa. Sin duda podemos aprender, podemos crecer porque aparte de ser nuestros hijos, ellos, si son creyentes, también son hijos del Señor. El Espíritu Santo está en ellos, los ha dotado de dones, de capacidades que muy seguramente nosotros no tenemos. Somos la iglesia del Señor, son nuestros hermanos en Cristo, y esto es algo que en la familia muchas veces se olvida, que somos hermanos en Cristo también. Y en la iglesia del Señor todos nos necesitamos. En la iglesia del Señor todos nos edificamos, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos niños. Entonces, ¿es posible? Sin duda porque el Señor así lo permite. Es posible porque el Espíritu Santo es el que nos guía, nos dirija. Es posible porque sin duda esta es la voluntad del Señor. Sí, sí es posible. Una de las cosas que pienso es, por ejemplo, había un joven en la iglesia que decía que le gustaba mucho asistir a la iglesia y quería vivir todo el tiempo en la iglesia porque ahí sus padres eran felices y en la casa no lo eran. Entonces la iglesia era el mejor lugar para estar porque ahí los padres pues adoraban, estaban felices todo el tiempo, pero el hogar era un terror. ¿Qué sucedió? Este joven, aun cuando sus padres asistían a la iglesia, los padres tenían un evangelio más dependiente de lo que ellos hacían por Dios que en lugar de hacer como consecuencia de lo que ya eran en Dios o en Cristo. Entonces, algo que pasaba era que este joven cuando escucha el evangelio empieza a abrazar la realidad de que Dios no me ama por lo que yo hago, sino que yo soy amado y por eso yo le puedo obedecer. Eso transforma también la dinámica de acercamiento que él tiene con sus padres. ¿Qué pasó con este joven? Al final de cuentas, en el entendimiento que él tenía del evangelio, en ese acercamiento que él empezó a tener con su papá, no un acercamiento de te voy a imponer que tú seas alguien que no eres, sino más de entender, porque él entendía al Dios que lo había escuchado, lo había entendido, lo había trabajado, lo había transformado, que le había mostrado gracia cuando no la merecía. Él extendió de esa misma manera a sus padres. Y su padre empezó a ver una dinámica distinta en cómo su hijo se relacionaba con él, no como decía hace un momento Jonathan, que le hacía los ojos para atrás cuando él comentaba algo, sino más de, no estoy de acuerdo contigo, papá, pero te escucho. Y este joven solo escuchaba a su padre. Su padre le externaba situaciones que él veía,
a manera, a veces quizás no de manera correcta hacia su hijo, pero él solo escuchaba. Y muchas veces eso transformó el corazón, mejor dicho, eso transformó el corazón de su padre, porque al final de cuentas su padre empezó a ver una respuesta distinta a la que su hijo normalmente tenía. Y ahí fue donde el padre empezó a preguntarle, oye, me acuerdo, este joven me decía, mi padre me empezó a decir, oye, ¿quieres ir a comer un helado? Estamos hablando de una persona que ya tenía 20 y tantos años y su padre también ya mayor, y era para él raro que su padre le pidiera ir a comer un helado porque su padre era muy, muy frío, muy cuadrado, pero este padre empezó a ver en su hijo una dinámica de interés de él hacia él, y eso fue lo que Dios utilizó para que su padre viera el evangelio a través de su hijo y en consecuencia entendiera el rol que era muy distinto a lo que él había experimentado también. Entonces, en pocas palabras, el evangelio puede transformar el corazón de un padre, y ustedes, si tienen una relación en el evangelio, primeramente con Dios, y eso transforma la manera en la que ustedes ven y se relacionan con sus padres, créanme que sus padres va a ser un deleite pasar tiempo con hijos que no los acusan, que no les echan en cara cuán equivocados están todo el tiempo, y que se abren y que tienen esa confianza de poder ser como ellos realmente son. Muchos padres viven con caretas que les enseñaron a que tienen que ser fuertes todo el tiempo, que tienen todo el tiempo que no descansar con tal de proveer para la casa y descuidando otras áreas, pero al final de cuentas muchos de los padres no viven lo que ellos mismos no recibieron. Así que ustedes pueden ser la herramienta, el instrumento de Dios para padres que muestren gracia, porque sus hijos les mostraron gracia a ellos también. Requiere mucha humildad para los padres. Definitivamente sí, van a aprender de sus hijos y va a depender también mucho de la humildad que tengan. Y muchas veces esa humildad va a tener que ser trabajada en diferentes momentos. Pero claro, como decía nuestro hermano Juan Manuel, nosotros como hijos somos hijos de Dios, vamos a la iglesia y nosotros también podemos ser un instrumento de santificación para nuestros padres. De hecho, Dios utiliza las relaciones, nos utiliza a nosotros. Dios pone hijos de diferente carácter en la familia porque Dios también quiere seguir trabajando en el carácter. Entonces, lo quieran ellos o no, de todas maneras Dios está obrando en los padres a través de los hijos. Yo lo veo en mis propios hijos, los dos son bien diferentes. Uno de ellos sí le gustan mucho las cosas que a mí me gustan y al otro de repente como no. Entonces, pero no solo por eso me voy a enfocar solo en uno, sino que de ambos, ¿verdad? Pero como te digo, requiere de mucha humildad y saber reconocer los dones de nuestros hijos, saber reconocer algunas cosas importantes. Pero Dios los va a utilizar definitivamente para moldear nuestro carácter, para tener paciencia, para tener, no sé, un ejemplo X de la vida. Uno de mis hijos me está forzando a saber matemática más, porque cada rato me pregunta matemáticas. Y hasta eso, los detalles tan chiquitos de la vida como aprender más matemática, Dios lo está usando a él para eso, ¿no? Entre otras cosas, lo estoy diciendo como un ejemplo. Pero hay muchas cosas que podemos aprender. Yo lo veo en mis padres conmigo. Tengo la oportunidad de pastorear a mis padres y he sido el pastor de ellos durante algunos años y ha sido bien raro. O sea, normalmente ellos son los que me aconsejaban y ahora a mí me tocó ser pastor de ellos y ver la humildad en ellos de decirme, oye, aprendí esto, gracias por esta palabra, gracias por esto que dijiste. He podido ver cómo Dios trabaja en sus vidas, por lo que Dios también me enseña a mí, a mis hermanos. Y bueno, creo que sí, hay mucho que aprender ahí. Muchas gracias por sus respuestas. Y la siguiente pregunta que tenemos es una que nos acaba de compartir y que está un poco relacionada con todos estos temas que estamos desarrollando. Y es cómo podemos pasar de una fe a la cual podríamos etiquetar como de domingos y etiquetas a una que incluye cada conversación, conflicto y gasto de dinero en la familia. Y de hecho debería de ser así, porque el evangelio no es, como dice la pregunta ahí, solamente de domingo. A veces pensamos que el evangelio solamente es voy a la iglesia el domingo y se acabó. Creo que hemos ido aprendiendo y deberíamos de aprender siempre que el evangelio es la vida diaria. O sea, no existe tal cosa como, de hecho la vida espiritual y la vida secular
existe un creyente viviendo en un entorno, en todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Evangelio sí tiene mucho que decirme en todas las áreas de la vida. Y como familia creo que es un buen lugar, es un excelente lugar y debería de ser el primer lugar donde se aplique el Evangelio a todas las áreas de la vida. Obviamente ahí los padres tienen mucha responsabilidad en eso, de moldear a sus hijos y decirles constantemente en su experiencia diaria, ¿no? Oye, esto pasó, pero mira, oré al Señor y Él me ayudó, ¿no? O sea, los padres deberían de tomar la batuta, son los responsables del hogar, en cómo ellos también están conectando el Evangelio y le enseñan a los hijos a cómo conectarlo. Creo que eso es bien importante. Ahora, si los papás no lo están haciendo tal cual, y como hijos queremos hacerlo, pues es importante ahí donde vienen las preguntas. Oye, ¿cómo vives esto? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo, no sé, en mi trabajo me está pasando esto? Oye, papá, ¿cómo crees que puedo ver esto, no? En este caso, las finanzas. Oye, ¿cómo crees que debería gastar mis finanzas de acuerdo a la Biblia, no? A lo mejor lo vas a poner en jaque porque quizás ni él sabe, pero eso lo va a ir moviendo poco a poco a orar, a estar en esa dinámica de platicarlo sobre la base del Evangelio. Pero creo yo que la familia es el primer lugar donde se deberían de hablar todas esas cosas. Y creo que el estarlo practicando va a ayudar a que eso vaya siendo más natural cada vez. Y creo que a través de preguntas, a través de tus propias experiencias, ir tú mismo también haciéndolo con ellos, va a ir alimentando esa relación de un evangelio más vivo. Sí, creo que, como decía Jonathan, el evangelio transforma todas las cosas y mayormente en lo que se nos va nuestro tiempo, recursos, muestra mucho qué tanto entendemos del evangelio. Por ejemplo, si tú eres alguien que le encantan los conciertos, no sé, y todo tu ingreso, todo tu dinero se va en conciertos, muestra para ti qué es lo prioritario y ningún peso o algo se va a lo que tiene que ver con la obra del Señor, muestra mucho también en dónde está tu corazón. Eso hablando en el tema de finanzas. Ven que gastas tu dinero, ahí también está tu corazón, por así decirlo, ¿no? Pero hay un pasaje que a mí me impactó mucho cuando era más joven y es el Salmo 34:8, que dice: prueben y vean que el Señor es bueno y cuán dichoso es cuando Él es nuestro refugio. A medida que yo voy probando, saboreando más la bondad de Dios, su obra, Cristo se vuelve algo tan precioso para mí que no veo en mi vida nada más que hacer que seguir conociendo más y más y más y más acerca de su obra. Cómo pasar de ser un cristiano dominguero a hacer algo que sea constante o que sea de toda mi semana, simplemente entendiendo y disfrutando lo que Dios me ha ofrecido o me da a través de Cristo Jesús. Eso cambia todas las cosas. Eso sí o sí va a cambiar la relación que yo tengo con los que están a mi alrededor, porque a veces pensamos que la vida cristiana, como decía también Jonathan, se divide en lo espiritual y lo secular, ¿no? Y mañana pues ya entro a trabajar y lo que hoy hablé pues ya se me olvidó o lo que hoy comparta pues ya no es relevante porque ya estoy en mi día laboral. Pero Dios es parte de todas las cosas y eso es lo que hace el Evangelio. Una vez que pruebas y ves su bondad, obviamente no te puedes quedar con un cristianismo de un día, sino que lo ves todo el tiempo y afecta en cómo lidias con el tráfico. Cuando alguien se te quiere meter, a mí, si les soy muy honesto, me molesta el tráfico. Si hay algo que el Señor ha utilizado mucho para trabajar en mi corazón es el tráfico, más cuando uno quiere respetar el estar en la fila y que llega alguien, iba a decir una palabra, pero no quiero decirla así, llega alguien muy vivo y se mete cuando tú llevas como 15 o 20 minutos en una fila para salir, para entrar a la vía que te toca y se mete, eso muchas veces me hierve la sangre, como no tienes, y a lo mejor es muy patético, no es tu lucha, pero para mí es una lucha. Y eso el Señor lo ha estado trabajando en mí porque casualmente, providencialmente, soberanamente el Señor es lo que más me pone cuando yo voy manejando personas de este tipo que se meten de esta manera. ¿A qué voy con esto? En eso es donde yo debo aplicar el Evangelio. Y me doy cuenta que es relevante el probar y ver, Señor, cuántas veces yo he actuado más en mi conveniencia como esta persona que se está metiendo, desconozco el por qué se está metiendo, a lo mejor es una emergencia y me lleva a mostrar gracia como tú me has mostrado a mí, Señor. Y eso es a lo que me refiero, vivir un cristianismo todo el tiempo. ¿Cómo se ve en la dinámica del hogar? Si tú tienes padres, hablando en un contexto cristiano, que normalmente, diría alguien
un amigo mío, se sientan el domingo después del servicio a comer prójimo, a evaluar el tema de lo que sucedió, lo que salió mal. Creo que una buena manera en la que tú puedes empezar es tratando de desviar la conversación. No decirles a lo mejor tan directo, hey, padres, esto es ser chismoso y comer prójimo, no es de Dios, sino cambiar el tema. Oigan, pero ¿vieron por algo bueno, algo del pasaje, algo? A mí me sorprendió esta ilustración que usaron aquí. ¿Vieron esto? ¿Cómo lo puedo aplicar, Pat? ¿Cómo lo vas a aplicar mañana en tu trabajo? Intentar tener este tipo de conversaciones y desviar un poquito la debilidad que hay en tu familia, ¿no? Esto hablando en cómo el evangelio, cómo la palabra es relevante para todas las áreas, no solamente el tema del domingo. ¿Y si es el hijo el que está comiendo prójimo? El apóstol Pedro dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos sobre estos temas, indudablemente nosotros mismos estamos diciendo que estamos fallando en ello. Indudablemente el pecado pues, ha hecho media en nosotros. Bien decía Jonathan, también decía, hermano, que el evangelio es todo momento, todo lugar. Algunos han dicho desde la antigüedad, coram Deo, estamos delante de la presencia de Dios, no solamente el domingo, sino en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el tráfico, en el transporte público, en todos lados. Y ahí se vive nuestro cristianismo. Y ahí se pone a prueba nuestra fe. Y ahí se practica nuestra fe. Entonces, ¿cómo dejar de ser solamente dominical? Ya la respuesta la han dado ellos. El Señor nos pone, digamos, las pruebas, las trabas para que podamos también ser evidenciados en nuestro pecado, pero también para que podamos ser evidenciados de cómo somos receptores de esa gracia, misericordia, favor de Dios, y que constantemente su palabra nos dice, estás muy en deuda, no lo puedes lograr, no lo puedes alcanzar. Si no fuese por mi gracia, ¿dónde estaríamos parados, verdad? En ese sentido. Entonces, como bien dicen, es seguir deleitándonos en el Señor, seguir buscando su rostro, seguir buscando una mejor y mayor comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra, y sin duda sucederá que no sabremos ni cuándo el Señor va a ir cambiando esta dinámica en nuestra vida, al Espíritu Santo de estar obrando santidad en nosotros y ver cómo estas situaciones en las que nos enfrentamos y nos provocaban más que enfado, pues todo esto ha ido cambiando para su gloria. Es que estamos siendo trabajados y transformados, la palabra lo dice, ¿no? La obra que Él empezó la irá perfeccionando hasta el día, ¿no? En que Él vuelva. Entonces, Él mismo, Dios mismo se encargará de formar en ti de lo que tú careces y Él mismo hará que tu cristianismo no sea solo de un día. Y si hiciste la pregunta es porque tienes un corazón que también está evaluando, ¿realmente mi fe es algo viva, es algo diario? Y eso ya nos dice mucho de que, ok, eso es parte de lo que el Señor está sembrando en ti para empezar a vivir, no solo en domingo, sino durante la semana. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, sí, ¿cómo buscar consejos a los padres sobre los pecados que hay en su vida? Bueno, por principio de cuentas, es un tema difícil, ¿verdad? Cuando hay pecados en nuestras vidas, a menos que sea demasiado evidente, lo platicamos, porque ya todos lo saben, nos atrevemos a platicarlo. Pero cuando no es evidente, ahí sí está la lucha constante en nosotros. Es algo que no es evidente. Pero muy probablemente los padres están esperando que se lo confieses porque ellos ya lo saben. Porque los padres ya lo sabemos. No sabemos exactamente en qué o el cómo, pero sabemos que algo anda mal en tu vida. No necesitamos que nos lo digas, solamente te observamos. Solamente los padres tienen, o tenemos, todos somos capaces, ¿verdad? El Señor nos ha dado también ese discernimiento para poder ver los cambios en la conducta de nuestros hijos, los cambios en el carácter o el temperamento de nuestros hijos, y decimos, algo anda mal aquí. Y tal vez regresamos a la pregunta anterior de que, bueno, cuando yo quiero acercarme a mi padre es negativo, a veces es el inverso, ¿verdad? El hijo rehuye, el padre busca al hijo y rehuye. ¿Qué sería lo más sano o lo más correcto? Obviamente,
que el hijo pudiera acercarse en esa confianza con el padre, ¿verdad? En esa seguridad, en esa certeza de que los padres le vamos a brindar apoyo, pero que los padres no vamos a ser complacientes con su pecado. Eso debemos de ser muy seguros todos, de que como hijos, cuando nos acercamos a nuestros padres a confesar un pecado, no estamos buscando, hijo, todo está bien, nada va a pasar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. No, porque muy seguramente requiere una mayor exhortación o tal vez un jalón de orejas, y no podemos decirle solamente, no va a pasar nada. No, sí pasa, tanto pasa que ha cambiado tu dinámica en la vida, tanto pasa que ha cambiado incluso en muchas ocasiones la manera en cómo tú estás teniendo tu comunión con Dios y cómo estás cumpliendo con tus compromisos y desarrollando tu propia misión, ¿no?, en la obra del Señor. Y es en ese sentido en que se requiere el actuar. ¿Hasta cuándo? A lo mejor el papá se pregunta, ¿lo va a decir? Ese es el detalle. Y la experiencia es que lo hacemos hasta que ya no podemos más. Ya estamos tan agobiados, ya estamos tan desesperados tal vez, que ya no podemos más y tenemos que confesarlo, porque ¿a quién más voy a acudir? Los padres siempre vamos a estar ahí, pero no siempre en el sentido que a lo mejor muchas veces lo vamos a querer. Y siempre será más sabio, más sensato acudir con alguien de la familia que te conoce, que sabe cómo eres. Porque uno de los errores que podemos cometer también es buscar consejo, principalmente en quienes no te conocen y que no pueden guiarte de buena manera en ese sentido. Y me recuerda la escritura cuando se dividió el pueblo de Israel, que se dividió en 2 países, 2 naciones. En este caso, Rubán fue a pedir consejo de los jóvenes y fue a pedir consejo de los ancianos, los sabios y los no sabios. Alguien que le dio por su lado y alguien que le dijo, mira, ¿quieres realmente tener un reinado próspero? Haz esto. Y el otro dijo, no, tú muéstrales que eres mucho mejor que tu padre, eres más grande. ¿Y cuál fue el resultado? Catastrófico. Perdió una gran cantidad del rey. Entonces, no digo que nuestros padres o los padres seamos los más sabios del mundo. Tal vez hay alguien más sabio, pero debe ser el primer punto de contacto en poder decir, mira, me pasa esto. Porque, bien lo dijo Jonathan, la familia es el primer núcleo, ¿no?, al que nos acercamos. Y de ahí también podemos ir al núcleo de la iglesia para que también nos vayan guiando y, ¿por qué no?, jalando nuestras orejas para regresarnos allá en el buen camino del Señor. También tiene mucho que ver el cómo se lo decimos a nuestros padres o abuelos. Creo que los conocemos muy bien y sabemos cómo podrían tomar ciertos temas, y a lo mejor hay temas que no es necesariamente que a lo mejor a ellos directamente lo compartas, sino pedir consejo al pastor o a alguien y que él te ayude a cómo tratarlo con tus padres. Porque recuerdo la primera vez que yo le compartí una lucha a mi papá, y yo doy gracias al Señor porque en ese momento, aunque mi papá no sabía cómo lidiar con lo que yo le estaba diciendo, con el simple hecho que me escuchó para mí fue suficiente. Ya después, a lo largo de las semanas y meses, ahora sí vino, oye, hace tiempo me dijiste eso, y me encantó cómo lo manejó mi papá. Hace tiempo me comentaste que tenías esta lucha y que caíste en esto, ¿podemos volver a hablar? Y simplemente me preguntó, no, o sea, a lo que voy es, oré mucho en cómo decírselo a mi papá, porque no era sencillo para mí, no vengo de un contexto donde era muy sencillo abrirse a temas así. Entonces dije, Señor, creo que esto es algo que mi papá necesita saber, ayúdame a sazonar mis palabras para que no sea tan la bomba directamente, sino saber cómo hablarlo, de manera que cuide el corazón de mi padre y que al mismo tiempo él no reaccione de manera equivocada hacia mí. Tú sabes, ayúdame, Señor. Y recuerdo que el Señor orquestó un momento muy específico. Estoy hablando que pasaron varias semanas, incluso meses, donde el Señor estuvo trabajando en mi corazón para saber el cómo. Y hasta que el Señor propició un momento adecuado, ¡pum!, solito se dio la conversación. Hay que cuidar el cómo se los vamos a decir, en qué momento se los vamos a decir, etcétera. Conozco a alguien que su padre le había sido infiel a su madre
Y él, en el momento en que lo supo, ¡pum!, fue directo a decirle, cosa que por un lado a lo mejor para algunos fue correcto, pero por el otro hay manera en la cual pudieron haber lidiado mejor, y lastimosamente explotó la bomba porque en enojos empiezan a salir muchas cosas que no deberían salir. Y creo que es ser prudente en qué momentos hablar. Las luchas y cómo lo lidiamos o hablamos tiene mucho que ver. Creo que es importante entender igual desde el principio. Esto es algo que Dios quiere que hagas. La pregunta no es, ¿será que debo de hacerlo? Creo que la respuesta básica es sí, hazlo. Claro, hay, como hemos hablado, ¿no? Hay que pedir mucha sabiduría porque hay de temas a temas, ¿verdad? Temas tan sencillos como temas tan complejos, pero es importante. De hecho, la Biblia dice en Santiago 5:16, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean santificados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces la Biblia me está diciendo que eso es algo que debe de pasar. La familia, nuevamente, debería de ser el entorno más seguro para hablarlo. Podemos hablar ya ahora sí, de que probablemente a lo mejor tu papá tal vez no es cristiano, tal vez tu mamá no es cristiana, tal vez tu papá no tiene mucha experiencia. Decía Juan Manuel algo bien importante, los papás ya pasamos por eso y ya sabemos que hay cosas que ya la olemos, ya decimos, ya es cuestión de tiempo, ¿no? Con mis hijos a veces me dicen, ¿cómo sabes? Y yo le digo, hijo, yo ya hice lo que tú hiciste, ¿verdad? Entonces, y algo bien importante aquí también es, en primer lugar, es un mandato de Dios que lo hagamos, es sano que lo hagamos, que cuando lo estamos haciendo, sabemos que vamos a recibir tal vez de parte de nuestros padres algo que va a ser duro, va a ser difícil. Pero tengo que entender que si estoy confesando algún pecado, una lucha, debo de ya entender que me van a decir algo que quizás no quiero escuchar. Pero eso es sano, eso es bueno, porque me van a decir algo que es bueno para mí y que va a ser necesario que yo lo adopte, que yo lo viva y saber de que tal vez no me va a gustar lo que me están diciendo, pero eso me va a ayudar a mí a hacerlo. Entonces, saber que debo de hacerlo, que me van a decir lo que no quiero escuchar, pero eso va a sanar mi corazón. Y creo que también es importante hablar las cosas de manera directa. O sea, papá, estoy pasando por esto. Ser honesto en la manera en cómo lo decimos ayuda para que nuestros papás también puedan saber cómo lidiarlo. A veces sé que es difícil por tu papá, a lo mejor tu papá es difícil de hablar, o tu mamá, como decía él, Jorge, a veces no el momento adecuado, cuándo va a ser. ¿Verdad? Y todo eso creo que es importante orarlo y decir, Señor, ayúdame, propicia el momento, dirige el tiempo y dile, papá, quiero hablar contigo, mamá, quiero hablar contigo, es importante, haz el tiempo, ser directo en esas cosas, quiero hablar contigo y es importante, puedes hacer el tiempo, podemos ir a cenar, podemos hacer algo. De hecho, ahorita tengo una plática pendiente con mi hijo, él hizo una situación muy difícil el viernes. Y le dije, vamos a hablarlo. Pero me tocó el fin de semana más horrible en cuestión de tiempo. Y una cosa y tras otra y tras otra. Y ahorita antes de venirme me dijo, papá, no hemos hablado. Entonces ahorita le espera una buena plática al final en la noche. Pero es importante decir eso. Oye, hay que platicarlo, hay que buscar el momento, hay que hacerlo, ser intencional. Entonces, hazlo, es bueno. Y tus papás también, como decía, muchas veces no van a saber todas las respuestas, probablemente los vas a dejar helado, tal vez vas a decir, hijo, no me imaginé que tú estabas pasando por esto, pero también eso va a ayudar a tus padres a que busquen al Señor, que busquen sabiduría, que busquen consejo. Yo les enseño mucho a mis hijos es, la consecuencia va a ser diferente si me lo dices a si te descubro. Y la Biblia nos explica mucho esto. Cuando nosotros decimos las cosas por iniciativa propia, hice esto, la regué, cometí esto, esta es mi lucha, a que te descubran, y ahí es muy diferente, porque ya va a haber una corrección, no solamente por tu acción, sino por encubrirlo. Y en la Biblia vemos muchos casos al respecto, ¿no? Entonces, te animo a que lo hagas, le pidas mucho valor al Señor y platícalo y que el Señor te ayude con eso. Pero sí es importante que lo hagamos. Si soy el único en casa que conoce el Evangelio, ¿cómo puedo predicarlo a
Buenísimo. Pues ahí te toca labor evangelística, literal. Y quizás ahí, como uso el principio que el apóstol Pedro le da a las mujeres en el capítulo 3, que aunque es a las mujeres, es un principio que aplica para todo. A las mujeres Pedro les dice, tu conducta puede cambiar a tu esposo, pero el principio es igual, aplica para todo creyente. O sea, si el evangelio te ha transformado a ti, estás creciendo en el evangelio, tu conducta va a hablar mucho, tu manera de relacionarte con tus padres va a hablar mucho, más que solo que llegues a darles bibliazos, ¿verdad? Sino que tus papás van a empezar a ver el cambio en tu vida, van a comenzar a ver lo que Dios está haciendo en ti, y ahí es donde viene el interés. Oye, ¿y este qué le pasó? Antes no saludaba y hoy sí saluda. Me dice que va a orar por mí, me pregunta cómo me va. Y comienzan ellos a ver el cambio en ti, y a través de ese cambio puede venir el que ellos también vengan el evangelio. Ahí también la palabra de Dios dicha como conviene. Te digo, no, vas a ver, algo difícil es cuando vemos el pecado de los papás, y como yo soy creyente, yo empiezo a decir, es que tú eres esto, ya los etiquetas con pecados específicos, ¿eh? Y comienzas a ser el que dice el pecado, y creo que no es así. Creo que es más importante estar orando por ellos, que Dios te propicie los momentos, y cuando sea el momento adecuado, compártele, mira, Cristo hizo esto en mi vida, la Biblia dice esto. Y creo que esto puede ayudar un poquito a compartirles el evangelio a ellos. Es una gran oportunidad. Qué experiencia más impresionante es cuando un hijo lleva el evangelio a casa, y creo que eso es muy bueno, y te digo que tu ejemplo hable mucho de eso. Lo mismo que tú has recibido de Dios, eso empiézalo a mostrar también a tus padres, y creo que eso habla también bastante. Obviamente exponerlos a la palabra es clave. La palabra dice que por medio de la palabra es que podemos creer, pero también, como decía Jonathan, de la manera vivencial en cómo mostramos el evangelio, la misma gracia que recibiste, darla, la misma misericordia que Dios tuvo contigo, muéstrala, la misma paciencia que el Señor tiene contigo, exprésala, y creo que eso también va siendo un faro de luz en medio del contexto en el que puede estar tu familia. Es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad respecto a que, queramos o no, pues nuestros padres también van a estar con su mirada fija sobre nosotros. Eso con todo creyente sucede. Y si eres el único en la familia, pues se va a acrecentar. La experiencia con mi madre me hace reflexionar al respecto, porque mi madre era única creyente con su mamá, 3 hermanos. Y literalmente recuerdo que mi abuelita le dijo, bueno, pues has dejado de tener madre, has dejado de tener familia prácticamente. Entonces se queda reflexionando, ¿qué es lo que pasa? Mi mamá seguía orando por ella, mi mamá le seguía compartiendo lo que me dicen mis hermanos. Pero creo que también no queremos olvidar esta parte del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Que llega un momento en el que sí, tus padres a lo mejor pudieron haberte dicho esto, pero el amor de Dios en ti y el amor que Dios ha puesto a ti hacia los demás también es mayor que todas estas cosas. Y a ellos, aunque incluso hayan renegado de ti, tienes que mostrarle ese amor, ese afecto, esa bondad, esa mansedumbre. Porque esta es la vida del creyente. Y así es como vas a impactar también a la vida del no creyente. En este caso, tus padres decir, bueno, le estaba hablando mal, le estaba diciendo esto y no me está devolviendo estas mismas situaciones, pues creo que sí va en serio su cambio, ¿no? En este sentido, y puede ser también la manera como Dios esté abriendo, partiendo el corazón de ellos. Terminando la historia, mi abuelita falleció después de muchos años al cuidado de mi mamá. Aquella que mi abuelita dice, no, tú ya no eres mi familia, mi mamá se encargó de cuidarla por muchos años hasta que ella falleció. Y digo, qué honra para mi madre, que entregó todo su amor, hizo hasta más allá de sus fuerzas por su mamá. Digo, me gustaría seguir ese ejemplo de mi madre, ¿no?
saber que nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, eso nos da descanso. Ora por tu familia y oremos por las personas que tenemos que no conocen a Cristo en nuestro círculo familiar, pero también nos da y nos aligera un poco la carga que no depende de nosotros que ellos se salven, pero sí depende de nosotros mostrar el Evangelio, hablar el Evangelio y vivirlo. Ahora, si me pregunta, entonces, ¿cómo comunicar la obra y obediencia que se le debe a los padres cuando la fe no se casa cuando los padres no creen? El mandato y el principio no cambia. El honrar a los padres es independiente de si es creyente o no creyente, ¿verdad? No, el Señor no dice, bueno, si tus papás creen en mí, sí, hónralos. Y si no creen en mí, pues no, deshónralos. No, el principio y el mandato es exactamente el mismo, honrarlos. Pero sí va a cambiar un tanto la perspectiva en el sentido de que tus padres mueren en esta condición. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde van a pasar la eternidad? Y si bien es cierto, Jorge ahorita dijo, nosotros no podemos cambiar a nadie. Dios es el que lo puede cambiar. Nosotros no podemos salvar a nadie. Solo Cristo salva. Eso es lo que dice la Biblia. Solo Cristo salva. Pero sí, debería haber un sentido de urgencia de parte nuestra en el hecho de que, ¿de qué mejor manera yo puedo honrar a mi padre, puedo honrar a mi madre que no cree, que no sea compartiendo el Evangelio? Que no sea, que ellos también puedan tener esta bendición maravillosa que el Señor me ha otorgado. Obviamente no está en nuestras manos el hacerlo, ¿verdad? Pero esto sí debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, el buscar, podríamos decirlo, incansablemente por todos los medios, por todas las formas que estén a nuestro alcance o disposición, hablarles constantemente de Jesús. Y no me refiero a hablarles constantemente de Jesús solamente diciendo, Cristo es el que murió y que puede perdonar tus pecados, sin duda. Pero a través de cómo nosotros nos comportamos con ellos, yo también le digo, mira, el Señor está transformando. ¿Te acuerdas cómo era yo antes? Tal vez no se lo voy a decir en palabras, Él lo va a ver en mis hechos. Que sea la manera en cómo decirle, yo te amo. Y la manera como demuestro amarte es que quiero lo mejor para ti. ¿Qué mejor para ti es? Que Cristo sea el Señor de tu vida, como también es el Señor de nuestra vida. Creo que por Cristo, por causa de Cristo, vale la pena que cuando algo que tus padres hablen contigo, te pidan, no sea contrario a la palabra, hónralos a través de obedecerlos, siempre y cuando no sea contrario a la palabra. No sé, algo, un permiso o algo por el estilo, donde tú puedas decir, ¿sabes qué? ¿Esto te hace sentir bien, papá, mamá? Está bien. Puedo renunciar a eso y en otro momento puedo salir nuevamente con mis amigos o amigas, no sé, pasar tiempo con ellos. A lo que voy es, siempre y cuando no sea contrario a la palabra, nuestro llamado como hijos es honrarlos, someternos, obedecerlos porque también el Señor los usa para cuidarnos, el Señor los usa para trabajarnos y el Señor nos los dio principalmente. Tú no los escogiste ni ellos te escogieron a ti. Dios proveyó ambos lados, ¿no? Entonces, da gracias a Dios por los padres que tienen. Probablemente a veces es complicado algunos temas en contextos familiares, pero el Señor te los dio y la mejor manera de honrarlos es honrarlos cuando no es contrario a la palabra, el someterte a lo que ellos te piden, ¿no? Que ese principio es bien importante, entender de dónde viene la autoridad. La autoridad de los padres ha sido dada por Dios. O sea, Dios les dio la autoridad a ellos para cuidar de ti, para instruirte, para eso. Sin embargo, voy a abonar un poquito más a lo que decía Jorge. Nuestra autoridad y nuestra lealtad final siempre va a ser hacia Dios. Nuestra conciencia no debe de estar prisionera de nuestros padres. Es que lo voy a honrar porque ni modo es mi papá y aunque vaya en contra de la palabra de Dios, pues realmente no. Hechos lo dice con los apóstoles cuando estaban confrontados, ellos dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero obviamente regresamos a lo mismo, la manera de honrarlos siempre va a ser cuidar de ellos, amarlos, buscar la manera de cuidarlos cuando están enfermos, cuidarlos en alguna situación, apoyarlos en la manera en la que no vaya contrario a las Escrituras, ¿verdad? Y creo que eso va a ayudar y va a abonar mucho a que ellos puedan ver en ti el cambio en el Evangelio. Leí una vez una
una historia de una familia, de un hombre, de un padre que nunca estuvo presente. Fue un mal padre, simplemente nunca dio a nada, literalmente los abandonó. Era de esas personas que humanamente no merecen ni siquiera ser nombrados, ¿verdad? Y difícil. Sin embargo, cuando este hombre muere, simplemente mucha gente pensó, pues nadie va a su funeral, era una persona X, pero sus hijos pidieron que en la lápida de él simplemente dijera: lo honramos porque Dios nos lo dio por padre. Simplemente. O sea, no fue el gran hombre que ellos hubieran querido, fue un padre ausente, un padre hiriente, pero al final ellos reconocieron: lo honramos porque Dios nos lo dio como padre. Dios en su sabiduría dijo y pensó que Él era el padre adecuado para nosotros. Muchas heridas sí, pero Dios lo dio. Entonces eso nos anima a honrarlos a pesar de su dureza, a pesar de lo complejo de la relación, pues que ellos puedan ver amor a través de nosotros. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es: ¿cómo podemos exhortar a los padres, en especial cuando empezamos a percibir que existen ciertos hábitos nocivos en la vida de Dios? Bueno, eso es un reto grande y también una gran tentación. O sea, porque somos bien propensos a ver el pecado de otros. Y más cuando es el de nuestros padres, ¿verdad? Porque decimos: ay, tú me lo estás diciendo a mí y tú lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que una de las primeras cosas que es importante aquí tomar en cuenta es, ya lo habíamos dicho en alguna otra respuesta, pero es solamente el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado. Entonces, en humildad yo puedo hablarlo. Viene la parte de honra, de: oye papá, estoy viendo, mamá, estoy viendo algo y me preocupa. No solamente como el dedo acusador, sino la parte de entender: esto es preocupante, esto es difícil, esto, si sigues así te vas a meter en problemas. Entonces esto me preocupa y me gustaría hablarlo contigo. También nuevamente viene la parte de honra: papá, quiero hablarlo, me preocupa, estoy preocupado por ti, entonces quisiera hacerte ver algo, quiero platicar contigo sobre un tema, pero sabiendo que al final es el Señor el único que puede traer esa convicción. Muéstrale lo que vas a exponerle en amor, no tomando ventaja de la situación, sino realmente una preocupación genuina, porque eso lo está lastimando, eso lo está dañando, eso va a traer consecuencias. Entonces, Dios, decía un autor, que cuando Dios te permite observar las cosas negativas de alguien, lo doloroso de alguien, lo pecaminoso de alguien, Dios te está permitiendo ser parte de la gracia de Dios en ellos, de ver la transformación que Dios va a hacer ahí, ¿no? No es para que tú tomes ventaja y se lo claves en la espalda, sino que te está permitiendo ver su pecado para que tú puedas ser un agente de gracia y de transformación en su vida. Así que hay mucha oración detrás, que el Señor te dé la sabiduría para hacerlo y pues confía en que cuando lo hables, que el Espíritu Santo hable a su corazón. Creo que eso es importante. Yo solamente añadiría lo siguiente: si es una situación en extremo complicada, porque ¿quién se va a atrever a, voy a poner entre comillas, regañar a su papá, ¿verdad? Porque quién sabe qué tipo de padres tengamos también en cierto sentido. Luego salgamos más regañados nosotros en otro aspecto. Pero vuelvo a lo que dije hace algún momento: los hijos también son iglesia, los hijos también son hermanos en Cristo. Y la Escritura pues nos exhorta a que confesemos nuestras ofensas, ¿verdad? Y muchas ocasiones tal vez esto tiene que ver con los hijos. Es decir, el pecado de nosotros como padres se relaciona mucho con los hijos. Los hemos dañado, los hemos lastimado tal vez, seguramente sin querer. Y la Escritura dice: cuando vienes a entregarte ofrenda, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Ve y tú y reconcíliate con tu hermano. Y estoy poniéndome en la parte del hijo. Tal vez el hijo está pensando que su papá tiene algo contra él y por eso lo ha lastimado, por eso lo ha dañado. Entonces, como su hermano en Cristo, sí tendría que venir con nosotros y decir: mira, esto me has hecho, esto me has lastimado y veo que es recurrente.
Ese es el pecado del padre, no solamente es una vez y pasó, sino tal vez, a lo que veo, el espíritu de la pregunta es cuando es algo recurrente. Vuelvo a insistir, muy seguramente los hijos son lastimados en ese aspecto. La propia escritura da esa libertad, pero como dijo también Jonathan, con pies de plomo, ¿no? En ese aspecto, con sabiduría, con mansedumbre, con amor, con humildad. Y algo que dice Corintios, considerándose a nosotros mismos, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga también en ese sentido. Mire que no caiga, porque podríamos ser, sí, el dedo señalador y pues quién sabe también cómo estemos nosotros. Pero es necesario, sí, también creo que es necesario esa dinámica de rendición de cuentas en la familia, y no solamente de padres a hijos, sino también para que nosotros nos demos cuenta como padres, oye, he fallado, he lastimado a mis hijos y ni siquiera me he dado cuenta, y tal vez ese es el motivo por el cual ha habido ese alejamiento entre nosotros. Mis padres ya están envejeciendo y la dinámica ha cambiado. ¿Cómo puedo cuidarlos sin creciendo pequeños? Es decir, ¿cómo abordarlos? Otra vez interesante. ¿Por qué? Porque si algo al ser humano le causa conflicto, digámoslo en esta manera, tal vez de pensarlo, es sentirse dependiente de alguien más. El ser humano nos creemos que nos la podemos arreglar solos, ¿verdad? Pero llega un momento en que nuestras capacidades y nuestras posibilidades físicas nos lo van a impedir. Nos lo van a impedir por completo y necesitamos el auxilio, ¿verdad? Aunque no lo queramos reconocer. ¿Cómo hacerlo, verdad? ¿Cómo acercarnos con ello? Nuevamente, suena algo muy repetitivo, pero es que esta es la realidad. Con amor, con mansedumbre, con humildad, con la honra que ellos merecen. Hacerle ver algo bien interesante que es a lo largo de la vida. Así como ellos cuidaron de nosotros, cuando nosotros no nos podíamos valer por nosotros mismos, nos atendieron por completo, estuvieron velando cuando estuvimos enfermos. No importaba si acaban de llegar del trabajo, si era tarde, si era temprano, ahí estuvieron al pendiente de nosotros. Si nos enfermábamos, ahí estaban. Bueno, ahora nos toca en cierta forma corresponder, no sé si sea recíproco, pero en parte algo de eso que ya ellos hicieron y han hecho y seguirán haciendo cuando estén en sus capacidades por nosotros, porque aun y cuando estés casado, si tengas hijos, tus padres siempre van a velar y se van a estar preocupando por ti y por nosotros, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo abordarlos? También decirlo, sí, tú también has hecho esto por mí, pero sí también recuerda, el hecho que seamos familia, el hecho que seamos parte de la iglesia, es porque todos nos necesitamos a otros. La figura que el Señor Jesús, a través de Pablo, el Señor pone de la iglesia como un cuerpo, es que todos nos requerimos de todos, a lo largo de toda la vida. Pero cuando ellos, o nuestros padres ya están en una edad mayor, pues se hace mucho más evidente. Se hace mucho más evidente. Y es ahí en donde la fortaleza o la fuerza de los jóvenes puede ser de mucha ayuda, de mucha bendición a los padres. Sí, pero si esto se hace primeramente en el amor del Señor, pero también en el amor a nuestros padres. Porque si lo hacemos solamente por el hecho de, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Es que me toca cuidar a mi papá, me toca cuidar a mi mamá, y es bien testarudo y no entiende de razones. Pues podríamos estarlo ayudando, ¿verdad? Pero ¿cómo será el corazón o cómo se sentirá en su interior, en su corazón, nuestro padre, nuestra madre? ¿Verdad? Porque recordemos, todo lo que hacemos, hagámoslo para el Señor. Entonces, eso que puede ser laborioso y que a lo mejor pudiera ser muy tedioso, e incluso para nuestros padres puede ser enfadoso, lo tenemos que hacer para el Señor, para honrarle y para glorificarle aún en el cuidado de ellos. Gracias. Y creo que, como dice el pastor, llega un momento en donde nos volvemos, o se pueden volver muy testarudos. Y de hecho me acordé de un video, me salió ahí en redes sociales,
que la edad de los niños entre 1 a 5 años y la edad de los 80 en adelante y sale el abuelito subiéndose a las escaleras, haciendo todo lo que no debería, es cuando más lo hacen en edad avanzada, ¿no? Y ponen su vida en riesgo, igual que un niño chiquito, etcétera. Pero creo que, como decía el pastor, tiene mucho que ver la motivación por la cual tú lo estás haciendo. Olvidarte de que tú no eres su papá, tú les vas a servir y les vas a mostrar cuidado. Y aunque ellos muchas veces a lo mejor su actitud es yo no necesito, yo puedo, solo está presente. Solo estar presente, no necesariamente jugar a ser papá o mamá con tus padres, sino simplemente estar al pendiente presente y sirviendo, porque al final es parte de nuestro llamado como hijos y es parte de lo que es la iglesia, un cuerpo, miembros los unos de los otros. Entonces, servir y estar al pendiente o estar ahí, creo que es mucho cuando nuestros padres pueden ser un poquito molestos en cuanto a querer que alguien esté ahí al pendiente de ellos. Nuevamente creo que hay un principio fundamental del Evangelio ahí. ¿Debo de cuidar a mis padres? Definitivamente sí, es un mandato bíblico. Timoteo, se lo dijeron a Timoteo, en este caso se lo dice a una viuda, pero el principio es el mismo otra vez. Dice, si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Entonces hay que entender que hacerlo es algo que a Dios le agrada. Yo me acuerdo que cuando mi mamá estaba más joven, bueno, mi mamá está más joven, nosotros más pequeños, mi mamá decía, ¿y quién me va a cuidar a mí cuando esté grande y esté viejita y no pueda? Y me acuerdo que uno de mis hermanos, el más pequeño, dijo, no te preocupes, mamá. Cuando nosotros estés viejita, nosotros vamos a ganar mucho dinero y te vamos a poner en el mejor asilo que pueda existir, ¿no? Y a veces pensamos así, mis papás ya están grandes, va al asilo, ¿no? Pero la Biblia nos está enseñando que nosotros somos los primeros responsables de nuestros padres. Debemos de cuidar de ellos cuando sea el momento. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, creo que Jorge decía algo bien importante y es estar presente. Creo que hay una diferencia entre acompañar y controlar. Entonces muchas veces queremos ya controlar a nuestros padres. Creo que debemos de tener mucha sabiduría en lo que necesita realmente. No de entrada vas a llegar a querer controlarlos. Creo que todo depende de la enfermedad, del momento, la situación. Hay que discernirlo. Cada situación tiene una manera, una ruta. Pero creo que los principios importantes es eso. Es estar ahí, acompañar, no querer controlar. Creo que también otro asunto importante es incluirlos en las necesidades, ¿verdad? O sea, si él todavía puede decidir, inclúyelo. Oye, estoy pensando esto, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo te puedo ayudar? Creo que también es una muy buena pregunta. Estar ahí presente y decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te vas a sentir más cuidado? Porque sí, llega el momento donde los papás, por orgullo, no quieren que nadie los ande ahí llevando, ¿no? Uno de hombre hasta el final quiere sentirse útil. Hay una persona en la iglesia que está pasando por eso específicamente. Su papá tiene ya muchos años, ya no puede, y el Señor quiere seguir impermeabilizando el techo. Y ya se les cayó del techo, es un señor grande, ¿no? Entonces viene la parte que se ponen necios, etcétera. Bueno, creo que ahí es donde viene mucho el discernimiento. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Te incluyo en las decisiones? Va a ayudar a que la situación vaya caminando bien y recordando que esa es parte de honrar a los padres, ¿no? Agregando algo que me hizo recordar ahorita Jonathan, también cuidarlos no solamente es el estar presente, no solamente es el querer, como él dice, también controlarlos. También en muchas ocasiones cuidarlo es proveerles para sus medicamentos, quién sabe para su alimentación. Los que estamos casados, por ejemplo, a veces no sabemos, por ejemplo, si nuestros padres están en una carestía, en una necesidad, o aunque vivamos con ellos ni nos enteramos porque pues a veces la dinámica de la vida solamente es en nuestra casa parece hotel y nuestros padres no quieren, dicen mis padres, es que para qué preocuparlos. Ustedes ya tienen sus problemas. Digo, no, es que no es eso. Es el hecho de cómo también la dinámica familiar, del cariño, el amor, nosotros tenemos que ayudarles a ustedes en sus necesidades también, en lo que les esté pasando. Y en parte de lo que decía Jonathan, sigue diciendo el escritor, bueno, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe.
Entonces esa es una lucha que luego tenemos con nuestros padres. Es que, mira, yo quiero y apoyarte, ayudarte. No es porque no, tú no puedas, ni además es el amor también que Dios pone en mí hacia para contigo. Y en ese sentido, pues es una dinámica, digamos, en la que todos nos necesitamos de todos. Porque no solamente tenemos que ver a los padres, sino ya cuando tú estés casado, tengas hijos. Déjame hacer un paréntesis. Lo que más alegra a los padres son los nietos. Entonces, no se tarda mucho en tener nietos, en tenerle nietos a ellos. Pero sí, la dinámica es cómo yo estoy siendo enseñado como por el Señor, por su palabra. Pero algo que se repitió, modelar. Como siendo modelados por Cristo, Él vio por su madre. La dejó al cuidado de Juan. Y cómo estamos modelando a nuestros hijos, ya sea para que en un futuro, como ellos van a atendernos a nosotros, pero no solamente nosotros, ya también van a tener sus suegros, cómo también se van a interesar por ellos, porque esto es algo bien cierto, y quisiera dejarlo en su mente. Cuando se casan, digámoslo de esta forma, ya no solamente se tienen que interesar en sus padres, sino también en los padres de su esposa o de su esposo, porque ellos, decimos, es nuestra familia política. Yo no creo eso. Ellos son tu familia y merecen igual respeto, igual honra, igual amor, sino que el de tus padres. Bueno, una última cosa. Lo digo porque es un tema que hemos estado hablando. Creo que a veces nos llega de sorpresa el ayudar a nuestros padres, pero creo que también es sabio, si todavía tus padres no llegan a ese momento, comienza a hablarlo. De repente puedes hacer en una cena y decir estas pláticas incómodas. Papás, desde ya creo que es bueno que vayamos hablando cómo vamos a actuar en dado caso suceda algo. Y eso nos ayuda a prepararnos en el tiempo. De que papás, quiero que sepan de que si a ti te pasa algo, nosotros vamos a actuar como hijos. Y con nuestros papás ya lo hablamos un par de veces. Papá, va a llegar un momento donde si por alguna razón no pueden hacer algo, vamos a intervenir como hijos. Quiero que ya mi hermano ya no lo va a mandar a un, ya aprendió, ya sabe que no los va a mandar a un asilo, pero ya comenzamos a hablar esos temas. Ya les preguntamos, oye papá, ¿qué pasa si algo sucede en tu vida? ¿Qué va a pasar con mamá? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya los comenzamos también nosotros a orillarlos a que platiquen, para que cuando llegue un momento como ese no nos tome a todos por sorpresa, sino que nuestros padres ya sepan de que si algo les falta, sabe que cuentan con nosotros. Entonces eso es muy bueno. Nosotros también a nuestros hijos hemos comenzado a hablarles de eso. Están pequeños, pero les decimos, hijos, cuando estemos grandes, ustedes van a cuidar de nosotros, cuiden de nosotros. O sea, desde ya también nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos qué va a pasar. Les hemos contado, hijos, si tus abuelos se quedan sin casa, tus abuelos van a vivir aquí. O sea, les estamos como diciéndoles, miren, así es la vida. Como creyentes debemos de cuidar unos de otros, y creo que es bueno adelantarnos, no en un sentido de querer controlar toda la vida, pero también es bueno ser sabios y prepararnos desde ya y hacerle ver a nuestros padres, papás, quiero que sepan que en su vejez vamos a estar para ustedes. Tengan la confianza de que no les va a faltar nada, que pueden contar con nosotros. Eso es muy sensato y es parte de honrar a los padres. Y pues ya. Muchas gracias por las respuestas. Y la última pregunta de la sesión es una que nos compartieron y nos dice: siento que últimamente vivo corriendo todo el tiempo y eso está afectando mi relación con mi familia. A veces me desespero y no disfruto estar con ellos, pues en mi cabeza tengo cosas pendientes. La pregunta que hace es: ¿qué me recomiendan para crecer en paciencia y amor en esta etapa? Y terminar con un comentario que es: no me gusta sentir que mi corazón se está apagando, quiero pasar tiempo con ellos, pero muchas veces los hago a un lado. Bueno, creo que el hecho de ya decirlo, ya viste que hay un problema, y creo que entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos de aprender a ser diligentes con el tiempo. Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Y sí, estamos en una sociedad, en una cultura donde corremos, ¿no?, para todos lados. Como decía Jorge, el tráfico ya no nos ayuda. O sea, todo el tiempo se nos va bien rápido. Entonces creo que aquí hay mucha sabiduría. Creo que una de las primeras cosas importantes es decirle al Señor que te ayude a poder ver qué cosas son prioridad y qué cosas las estás haciendo y quizás no son tan necesarias hacerlo. Hay cosas que son importantes, ¿verdad? Comer es importante, trabajar es importante, pero creo que a veces nos llenamos de tantas cosas en nuestra vida por muchas cosas circunstanciales, y quizás muchas hay que aprender a decir no.
también hay momentos donde hay que aprender a descansar. La Biblia nos enseña a través del descanso del séptimo día, como dice, es importante el descanso, es importante bajarle las revoluciones en un momento y decir, hoy voy a descansar. Entonces creo que hay que ser intencionales, porque el descanso para un ser humano de hoy en día no viene solo. O sea, tenemos un día, si agregáramos un día a la semana, estaría lleno también. O sea, y así. Entonces creo que hay que ser muy intencionales en eso, hacer una lista tal vez de decir qué cosas son prioridades, qué cosas puedo dejar, y ser intencional en decir, voy a separar esto en mi agenda, voy a separar esta hora, estas 2 horas para hablarle a mi mamá, para hablarle a mi papá, para comer con ellos. Y si es necesario que lo pongas en la agenda, ponlo en la agenda, pues si no se te va a olvidar, ¿no? Entonces creo que son cosas prácticas, pero el Señor no quiere que estés ocupado todo el tiempo. El Señor también quiere que descanses y programa tus descansos, tus vacaciones, hazlo de esa manera para honrar al Señor, y creo que es el hecho que lo estés preguntando indica que lo quieres hacer. Entonces hay que tomar la batuta, ¿no? Yo entiendo también, porque es una lucha que hasta la fecha, y lo puedo decir abiertamente, tengo en cuanto a... Me encanta hacer cosas, disfruto mucho, pero en la etapa en la que estoy ahora es que tengo una familia, tenemos ya nuestra pequeña, y yo no puedo y debo entender, y es un ídolo de mi corazón que el Señor está trabajando, y me ha ayudado mucho a entender que Dios hizo el séptimo día para poder descansar. Y ahorita voy al tema de pasar tiempo con la familia o hablarle a mis padres cuando no lo siento, porque leía una frase que decía, no descansamos para seguir trabajando, sino que trabajamos para poder descansar y poder disfrutar de que nosotros no depende el mundo. O sea, si tú no haces algo de lo que tu apretada agenda metiste, que como decía Jonathan, no es indispensable, no se va a acabar. Puedes decir que no a ciertas cosas. Lo que quiero ahondar es en el ídolo de nuestro corazón, que nos está llevando a sobreagendar, cuando el llamado es ser buenos administradores, a contar con sabiduría nuestros días. Y yo creo que muchas veces no le dedicamos tiempo a la familia. Creo que es un foco rojo que por gracia el Señor te está mostrando para que puedas darte cuenta de que algo está mal ahí, de que hay un ídolo más a fondo que tratar, porque no entendemos el amor prácticamente que Dios tiene hacia nosotros, que nos lleva a expresarlo con nuestros padres. Yo muchas veces, y se lo he dicho a mis papás, yo he luchado mucho con hacer tiempo para hablar con mis papás. Eso es triste. Y lo digo y me da sentimiento, porque justo es una conversación que tuvimos con mis padres hace algunos meses, en que de repente ya no hablo mucho con ellos. Y es sutil. No te das cuenta que estás empezando a descuidar una relación importante con tus padres. Me acuerdo que mi mamá, ahí fue donde reaccioné. Mi esposa, Dios lo ha utilizado también bastante para hablar a mi corazón, pero recuerdo que mi mamá me dijo, nunca dejes de amarnos. Yo dije, wow, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿cómo puedo hablar de Cristo, del amor de Cristo, y descuidar el primer ministerio, que yo sé que es mi casa, mi familia, pero también que el Señor me ha dado con mis padres, de pastorearlos también? ¿Cómo puedo ser pastor de personas y no de mis propios padres? Que mi mamá me haya dicho, nunca nos dejes de amar, para mí fue como el Señor diciéndome, date cuenta que estás haciendo el ministerio, estás haciendo tu trabajo en tus fuerzas y no para mi gloria, porque para mi gloria tú no vas a descuidar las otras áreas que son importantes también. Y mi esposa hace un gran trabajo en recordarme no llenarme de cosas, y ser buen mayordomo, y que normalmente si no le hablo a mi familia, si descuido mi comunión con mi esposa, con mis padres también, habla mucho de un corazón que también está descuidando su relación con Dios. Y creo que ahí es una señal que el Señor empieza a tratar y a decir, hey, cuidado, estás descuidando algo que yo mismo te he dado también para que sirvas y muestres el Evangelio, muestres el amor que yo te he mostrado a ti. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo con Jorge y con Jonathan. Yo, si acaso, podría agregar de que, además de que hagas cambios en tu agenda, a esa agenda sí le agregues
cuando menos una cita semanal con tus padres, ¿no? En tu casa, salgas al parque con ellos. Si tienes una relación de noviazgo, por ejemplo, sabes que nos vemos todos los días, ya no nos vamos a ver todos los días. Este día ya no lo voy a pasar contigo, lo voy a pasar con mis padres. Lo dije hace rato, ¿qué tanto nosotros tenemos esa iniciativa de tener el tiempo con nuestros padres? A veces todo el día estamos fuera de casa, llegamos ya básicamente para descansar, y cuando descansamos estamos perdidos en casa, o sea, no, ni siquiera los vemos en ese aspecto. Lo recuerdo, yo digo, de joven, poniendo como ejemplo. Pero va a llegar el momento en que nos vamos a dar de golpes en la cabeza contra la pared porque no aprovechamos ese tiempo. Porque ese tiempo mientras estamos en casa es cuando mayor atención deberíamos prestar a nuestros padres, es cuando tenemos más oportunidad de estar conviviendo con ellos, es cuando tenemos más oportunidad de verles, de conocerles, y a la vez de conocerles a ellos, pues también nos conocemos nosotros, porque mucho como ellos son papá y mamá, pues nosotros somos resultado de ello. La educación que ellos nos dan, el ejemplo, el modelo que ellos nos dan, también somos nosotros. Y déjenme hacerles una afirmación interesante. Así van a ser sus hijos también, porque muchos de ellos nosotros lo vamos a transmitir a sus hijos. Entonces, no esperemos hasta que digamos, ya no es posible verlos. Sí, aunque esté casado, pues tengo que reservar un tiempo, ¿verdad? Es difícil, es un pecado nuestro, pero ya no va a ser lo mismo. Tal vez ya vimos una distancia tan larga que quisiera, en lugar de una llamada de 2 horas, estar 2 horas con ellos, ¿verdad? En ese sentido. Pero pues ya no es así. Entonces, agenda tiempo con tus papás, desatúrate un tanto. Si no ves a tu novia un día, no le va a pasar nada, no se lo van a robar, en ese sentido. Pero así, a ti sí te ayudará mucho el convivir con tus padres, el saber de ellos, y a ti te ayudará también en cómo ver la vida a través de los lentes de tus padres y auxiliarte pues en todos los ámbitos de tu vida. Gracias a Dios que el Señor te está poniendo esa carga en tu corazón, porque bendice Jorge, pues indica que hay algo más allá, ¿no? Y entonces, tal vez al acercarte con tus padres, vas a poder conocer. Si no lo conoces, tal vez ya lo sabes, o tienes idea de qué es lo que realmente te está pasando. Y tus padres son los que te van a ayudar también a corregir ese rumbo. También, imagínate el momento en el que Dios llame a su presencia a tus padres, ¿no? El extrañar, siempre hay cosas o aspectos que vas a extrañar de ellos, ¿no? Entonces que el Señor, y yo voy aquí también aprendiendo de esto, el Señor nos ayude a poder mostrar, y de verdad, ya sin tanto rollo que he hecho, pero mostrar el Evangelio de una manera tangible a través de mostrarle, o sea, no lo hagas como un tengo que pasar tiempo con mis papás. Si lo haces como un tengo que, no los amas realmente, y yo sé que sí los amas, pero que el Señor te conceda, te ayude. Es algo que podemos poner delante del Señor, y dice su palabra que Él nos da abundantemente, sin reproche, lo que necesitamos, y pedirle, Señor, ayúdame, capacítame, gracias porque ya lo pones en el radar, ahora ayúdame a lidiar con esto. Bueno,